Hola, muy buenos días, buenas tardes, a donde se encuentren ustedes, un saludo muy cordial. Me acompaña la abogada de inmigración Mayra Martínez. ¿Cómo estás, Mayra? Muy bien, Marcelo, gusto verte. Igualmente. Bueno, me comentabas que vamos a tocar un tema que incluso a mí a veces se me hace medio interesante saber la respuesta correcta. Y bueno, como abogada de inmigración, tú tienes que lidiar con las personas que, pues, al final del día tienen que ajustar el estatus legal de ellos, pero también le quieren ayudar a personas a ajustar el estatus. Y ahí es donde entra el tema de ahora. Gracias por aceptar la invitación. ¿Quién puede pedir a quién? En los Estados Unidos se escucha que ya cuando eres ciudadano de los Estados Unidos puedes pedir a todo el mundo, mas sin embargo supongo que realmente no es así. No, no es así. Quisiéramos, ¿no? Pero eso no es, no es verdad. Fuera fácil, dice. Ujú. Ok, bueno, vamos a hablar de las peticiones familiares, básicamente de las categorías, para saber exactamente a quién podemos pedir. ¿A quién podemos pedir si somos ciudadanos? ¿A quién podemos pedir si somos residentes? Entonces, un poquito para como preview, ¿verdad? Yo la verdad siempre he pensado y he sentido que el Congreso cuando quiere hacer las cosas las hace bien y porque tiene mucha lógica la manera en que las leyes se crean. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso, las peticiones familiares, las categorías que existen y en base a esas categorías, a quienes podemos elegir, a quienes podemos peticionar, ¿verdad? O traer a este país. El Congreso cuando pensó en peticiones familiares pensó en la unidad de la familia, en mantener a la familia unida. Entonces, en base a eso, de ahí partimos porque peticiones de ciudadanos americanos a hijos menores de edad significa menos de 21 años, y peticiones de ciudadanos pidiendo al esposo o a la esposa son prioridad para el gobierno. Como son prioridad para el gobierno, que la familia se mantenga unida, entonces ese vínculo es de los más estrechos, ¿no? Si estás casado con alguien y esa persona está fuera de Estados Unidos, es prioridad que ese esposo o esposa entre a los Estados Unidos inmediatamente porque después puede haber una ruptura de esa relación, ¿no? De esa familia. Lo mismo cuando hay menores de edad, obviamente si tenemos pequeños y están fuera del país y dependen del papá o de la mamá, dependiendo, bueno, pues es algo que es prioridad para el gobierno mantener esa familia unida. Entonces es por eso que no existen límites en visas, y visas me refiero a residencias, no hay un límite. Se pueden procesar las miles o cientos de miles que lleguen a inmigración, se les van a estar otorgando, no hay un límite por año, porque en inmigración tenemos un año fiscal. Y ese año fiscal inicia en octubre primero de cada año hasta septiembre del próximo año. Entonces, en cada octubre es que el gobierno nos dice, bueno, para este próximo año tengo 85,000 visas para el programa H1B, un ejemplo, que son extranjeros que vienen a trabajar aquí, que son profesionistas, que tienen una oferta de trabajo. Para las visas tengo, por ejemplo, 10,000 en el año fiscal. Pero para peticiones familiares y en específico, ciudadanos americanos que están pidiendo a la esposa, al esposo, hijos menores de edad o a los padres, no hay límite. Y a los padres están incluidos, ¿por qué? Porque muchas veces nos toca, y me incluyo, que a cierta edad los padres son responsabilidad de los hijos a veces. Los padres a lo mejor ya tienen una edad, que ya viven con la hija, que ya viven con el hijo, ya no trabajan, problemas de salud, etcétera. Y pues básicamente son responsabilidad o están a cargo de algún hijo o alguna hija. Entonces es por eso que también el gobierno considera que esa petición en particular es prioridad. No hay límites. ¿Y qué significa cuando no hay límites y prioridad? Son procesos rápidos. Mm. Entonces, hasta aquí, no sé si tengas alguna duda, Marcelo.
Cuando dices, obviamente, la familia inmediata, ¿no? Por decir así, Ujú, padres, hijos, etcétera. Siempre está la pregunta de los hijastros, padrastros. En nuestros países típicamente hay algún error siempre en cuando asentan los nombres de las personas o que el papá no lo registró. Siempre hay un montón de discrepancias que obviamente aquí en los Estados Unidos, o sea, es una complicación al final del día. ¿Cómo funcionaría en este caso con los padrastros, hijastros, etcétera, etcétera, y alguien los quiere pedir o quieren pedir a un padrastro? ujú, claro, esa es muy buena pregunta porque es una pregunta muy frecuente, sobre todo cuando ya hay familias que pues son mixtas, ¿no? Mixtas en el sentido de que tú tienes tus hijos, yo los míos, o uno de los cónyuges tiene hijos y el otro no. Entonces, cuando ya hay niños de por medio, funciona para ambos lados en la ley. Si la persona que es ciudadano americano está pidiendo a un extranjero y ese extranjero tiene hijos pequeñitos, menores de 18 años, eh, también puede pedirlos para propósitos migratorios, los hijos o los hijastros, siempre y cuando el matrimonio se haya concebido antes de que ese menor de edad cumpliera 18 años, entonces se considera un hijo también, lo que significa que se puede solicitar una residencia para este menor de edad, siempre y cuando ese vínculo se haya realizado antes de que este niño o niña cumpliera 18 años, porque puede ser que a lo mejor por motivos económicos o por otra razón tal vez no se le pidió a ese menor de edad antes de que cumpliera 18. Tal vez a los, no sé, por ahí a veces hay rencillas entre las exparejas, ¿no? Entonces tal vez por ahí puede ser que el papá real o la mamá real dice, no, no quiero que lo pidan. Ujú. Por X o Y, ¿no? Pero Claro, claro. resulta que claro, y resulta que el muchachito o muchachita ya después que tiene 21 años, 20 o más de 18 años, pues él desea estar en Estados Unidos, el padrastro le puede seguir pidiendo. ¿Por qué? Porque tenemos el factor de que el matrimonio entre el padre o madre de ese menor, que ya va a ser mayorcito, Ujú. pues ese matrimonio fue realizado antes de que él cumpliera o ella cumpliera 18 años. Mientras podamos probar ese factor, entonces se le puede seguir pidiendo como un hijastro o una hijastra. Pero el beneficio, y por eso te digo, el Congreso a veces hace cosas maravillosas, la verdad, cosas que son beneficios y protecciones, al menos en el área migratoria, que uno no, pues ni siquiera pensaría, ¿no? Ujú. A la inversa, tenemos a lo mejor a este muchacho o muchacha americano, ¿verdad? Que nació aquí en este país, ya tiene 21 años y tal vez el papá lo va a pedir o a la mamá. Y ese papá o esa mamá se casaron, ¿verdad? Con alguien, pero mientras que el matrimonio se haya realizado cuando este muchacho, muchachita, porque pues ya van a tener 21 años, se haya realizado antes de que cumplieran 18 años, para efectos migratorios, él o ella puede pedir a la madrastra, puede Ujú. solicitar una residencia también para esa persona, porque muchas veces puede ser que este matrimonio inició cuando el muchachito o la muchachita tenían 2, 3 años y para ellos papá o mamá es el padrastro o la madrastra, ¿no? Porque eso Ujú. suele suceder. Entonces existen esos beneficios por ambos lados, lo cual a mí me parece fantástico porque obviamente mantienes a la familia unida, al menos la familia inmediata. Entonces tenemos estas peticiones para familiares inmediatos, que ¿Y los los padrastros requisitos, califican también en este proceso que es rápido? sí, siempre y cuando tenemos esta ventaja, siempre y cuando hayamos entrado legalmente a Estados Unidos. Así se nos haya expirado, que tenemos casos en que la persona entra, tienen un hijo aquí, cuando el hijo o la hija cumple 21 años, les pide. Entonces ahí entraría el papá y también tal vez una madrastra o un padrastro, ¿verdad? Siempre y cuando el matrimonio se haya realizado antes de los 18 años del muchacho o la muchacha. Eh, Ahí puede haber un ajuste de estatus, ahí es muy benéfico. Pero vamos a decir que estas personas a lo mejor están afuera, por alguna razón están afuera. Si no ha habido
ningún tipo de violaciones a las leyes migratorias, pues entonces también se le puede hacer un proceso consular, es decir, todo el proceso de residencia se hace desde afuera, ya sea para el papá y también para el padrastro o la madrastra, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, estas son las peticiones para familiares inmediatos. Entonces, aquí tenemos que recordar que tiene que ser la petición de un ciudadano americano, porque obviamente para el gobierno una petición de un ciudadano siempre va a ser más prioridad que la petición de un residente de los Estados Unidos, ¿no? Están estas categorías. Y dos, que tiene que ser un familiar inmediato, es decir, papá, mamá, esposa, esposo o hijos menores de edad. ¿Por qué? Porque esa otra persona o beneficiario que nosotros estamos pidiendo requiere de nosotros, necesita muchas veces de nuestro apoyo, puede ser moral, espiritual, económico, etcétera, pero se requiere que estas personas estén juntas lo más pronto posible. Te voy a mostrar esta pantallita para, vamos a ver, para que quede un poquito más claro la información. Entonces aquí te voy a compartir parte de mi website. ¿Sí logras ver esta pantalla? Déjame la ponemos. Muy bien. Inmigración a través de familia. Ok, entonces aquí tenemos el desglose. Pariente inmediato, un ciudadano, pidiendo al cónyuge, los hijos, ¿verdad? Los padres o un hijo soltero, pidiendo a los padres. Tenemos al cónyuge, el hijo menor de 21 años o el hijo mayor de 21, ciudadano americano, pidiendo a los padres. Después tenemos estas categorías. En esta sección obviamente no hay límite en visas, pero ya después tenemos estas categorías. Si logras ver que es la categoría F1, F2, F3 y F4. Entonces aquí el gobierno dice, bueno, ¿qué tanta necesidad hay o existe para que un hijo de un ciudadano americano soltero mayor de 21 años esté con su papá o con su mamá? O sea, esos procesos ya tienen un limitante en visas anualmente, porque ya no hay tanta necesidad que ese hijo soltero pues esté con el papá o la mamá, ¿no? No hay tanta prioridad, tal vez ya es independiente, trabaja, etc. Después tenemos la categoría F2. Y la categoría F2 se divide en dos secciones, que es la F2A y la F2B. La F2A son residentes permanentes que están pidiendo a los cónyuges e hijos menores de edad. Después tenemos la categoría F2B, que son los residentes permanentes pidiendo a los hijos solteros mayores de 21 años. Requisito aquí súper importante. En la categoría F2B, los residentes cuando están pidiendo a los hijos mayores de 21 años de edad, obviamente ya no hay tanta necesidad de que estén junto a los padres porque ya son independientes tal vez, pero aquí el requisito principal es que sean solteros. Una vez que se casan, el trámite se cancela porque ya no estamos cumpliendo con uno de los requisitos principales, que es que esta persona debe estar soltero al momento en que su trámite termina, al momento en que se le otorga su residencia. Después tenemos la categoría F3, significa Family Base, o basado en familia, que son los hijos casados de ciudadanos estadounidenses. Entonces aquí en esta categoría, como los hijos ya están casados, se puede incluir al esposo, la esposa y los hijos menores de edad. Es decir, si yo tengo un hijo mayor de edad, yo soy ciudadana y lo estoy pidiendo, y mi hijo está casado, por consiguiente, la esposa y los hijos menores de edad también recibirían dentro del mismo proceso una residencia. Ese es el beneficio de esta categoría. Y la última categoría, que es la F4,
que obviamente está en la última categoría porque no es tanta prioridad que yo sí estoy pidiendo a mi hermano o a mi hermana, pues estén conmigo. Mi hermano, mi hermana tal vez ya tienen su familia, son súper independientes, no dependen de mí, entonces no hay tanta prioridad para que estemos juntos. Pero aquí también, al igual que la F3, el gran beneficio es que para el momento en que a mi hermana le otorgan su residencia, si está casado o casada, obviamente el cónyuge también está incluido, tiene residencia y los hijos menores de edad, siempre y cuando sean menores de edad al tiempo que ya se termina este proceso. Claro, claro. Wow, qué interesante realmente y la verdad que una de las cosas que se me hace muy importantes es que nada de eso que estamos viendo, hablando acá, realmente es sencillo. O sea, todo tiene un proceso, todo tiene un por qué o cómo. Y una de las cosas que se me hace muy importantes es que cuando escuchamos quizás que dicen, ah, no, no, es que esto es fácil, que esto se hace así, se hace allá, realmente no es así de fácil. O sea, tiene que haber una razón detrás de todo esto y lo has dejado muy claro ahora. Claro, el gobierno, como te digo, siempre hay mucha lógica detrás de las leyes que se crean en el Congreso y obviamente todo esto tiene mucha lógica. Desgraciadamente nuestro sistema pues necesita una reforma porque ya los procesos la verdad es que se están saliendo de control, son demasiado largos y te voy a mostrar rápidamente cómo es que nosotros nos basamos para estos procesos y aquí el encargado de otorgar, te voy a mostrar esta página. Si logras ver, este es el Departamento de Estado. Deja ver, deja ver, deja ver. Ok. Este es el boletín de visas. Hay un boletín de visas cada mes. Si ves en esta pantalla está el boletín de visas de abril y después está el de mayo. Cada mes va cambiando porque obviamente cada mes están otorgando residencias y van cambiando las fechas y los números de visas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta sección que son todas las peticiones basadas en familia. Como aquí son categorías, en todas las peticiones para familiares inmediatos no hay un límite, ¿verdad?, de visas o residencias, que en este caso la residencia es una visa permanente. Pero en el resto de las categorías, todas estas categorías, la F, F2A, F2B, F3, F4, hay un limitante por año fiscal. Entonces, por ejemplo, el gobierno dice, bueno, tengo un ejemplo, categoría F4, si estamos pidiendo a nuestros hermanos, nosotros somos ciudadanos, estamos pidiendo un hermano, una hermana, en el año fiscal solamente tenemos 65,000 visas por año, es decir, solamente se pueden otorgar en un año 65,000 residencias. Entonces es por eso que aquí en este recuadro tenemos estos procesos que tardan años. Un ejemplo, si yo quisiera pedir a mi hermano, yo sería una F4 de México. Ahorita están entregando las residencias a aquellos procesos que iniciaron en agosto 8 de 1998. Estamos hablando casi más de 20 años de proceso. Es por eso que requerimos, obviamente, un cambio en cómo se otorgan estas residencias, cómo se procesan, al menos todas estas categorías. Sabemos que las peticiones de familiares inmediatos no hay ningún problema. Sin embargo, son muchas veces dos años y medio para estos procesos que se supone que son los rápidos. Esto que está aquí en una C significa que hay visas current, o sea que hay visas disponibles, pero este resto, bueno, si yo sometiera una petición para mi hermano y me dan una fecha de prioridad, es decir, la fecha en que inició el proceso, de abril 29 del 2021, es decir, que hoy recibió inmigración mi petición, pues yo tengo que esperar a que procesen a todo mundo de agosto 8 del 98 y cuando terminen con 98, continúen con 99 hasta que lleguen a mi fecha de prioridad, que sería cuando a mi hermano le llamarían para su cita, para entrevista. Y ahí es donde
obviamente obtendría su residencia. Wow. Entonces, aquí es donde está pues lo crítico, ¿no? De lo que son los procesos migratorios, que se están tardando muchísimo. Y la es ahí gente, donde obviamente, requerimos. Te me fuiste un momento. Sí, Te me nos fuiste. desconectamos ahí, pero te digo que hay un tiempo de espera y obviamente mucha gente dice, no, es que se tardan o no llega, se perdió, pero realmente está ahí, o sea, hay un tiempo que hay que esperar por ley. Bueno, Mayra, creo que quedó muy claro el tema. La verdad que cada vez aprendemos más y esperamos que realmente este tema sea algo que las personas puedan entender mejor y que lo guarden como un documental, una enciclopedia, cuando ellos tengan la pregunta puedan ir, buscar y escucharlo o que te contacten, porque realmente es importante entender cómo funcionan los procesos aquí. Mucha gente no entiende que aquí hay un formato que es como es y no hay vuelta atrás. Quizás de repente hay una excepción o sea, sale algo raro, quién sabe cómo pasa, puede pasar eso supongo, pero de igual manera hay un protocolo, ¿no? Claro, todos los procesos llevan sus propios requisitos, etcétera. Cada petición tiene diferentes requisitos, obviamente. Te pongo un ejemplo. Si nosotros estamos pidiendo a un hijo, en caso de los padres, y si ese hijo nació fuera de matrimonio, por lo regular, inmigración nos pide más información para el papá que para la mamá. Y la razón es porque inmigración quiere saber que ese padre estuvo presente en la vida de este niño o esta niña cuando eran pequeños. Entonces, cada proceso es diferente, cada proceso tiene sus pros, sus contras, y pues siempre es mejor ir con una persona que sabe acerca de las leyes migratorias para que les asistan. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Mayra. Realmente te agradezco siempre el esfuerzo de mantenernos informados. Y bueno, aquí los esperamos para la próxima semana. Ya saben dónde encontrarnos. Mayra, muchas gracias por tu tiempo y pues ahí estamos. Gracias a ti.